Déjame llevarte a un tiempo que duele recordar, pero que necesito contarte antes de que sea demasiado tarde. Hay secretos que una mujer guarda toda la vida, y otros que necesita soltar para poder respirar otra vez. Era 1963, y yo tenía apenas 18 años cuando aprendí que el destino puede cambiar en un segundo, como un relámpago que parte el cielo en dos. Mi pueblo se llamaba San Miguel de las Flores, uno de esos lugares donde todos conocen tu nombre desde antes de que nazcas, donde las campanas de la iglesia marcan las horas y donde mi papá, don Rafael, era respetado como se respeta a los hombres de verdad. Ay, mi papá. Era un hombre de presencia, de esos que cuando entraban a una cantina, el silencio caía como manta sobre las conversaciones. No porque fuera malo, no, sino porque tenía esa autoridad que nace del corazón y se refleja en la mirada. Mis hermanos siempre decían que querían ser como él, y yo lo adoraba con esa devoción ciega que solo una hija puede sentir por su padre. Nuestra casa era modesta pero digna, con esas paredes de adobe que guardaban el fresco en verano y el calor en invierno. Mamá siempre tenía frijoles en el fuego y tortillas tibias esperándonos. Era una vida sencilla, pero completa. Hasta esa noche de octubre, cuando la lluvia comenzó a caer como lágrimas del cielo. Imagínate por un momento esa sensación de seguridad completa, cuando crees que nada malo puede tocar a tu familia. Yo me sentía así esa noche, ayudando a mamá con la cena mientras escuchábamos a papá hablar con mis hermanos sobre la cosecha. Su voz llenaba la casa, cálida y firme como siempre. Pero había algo diferente en el aire. ¿Has sentido alguna vez esa inquietud que no puedes explicar, como si el mundo estuviera a punto de cambiar para siempre? Los perros del pueblo ladraban más de lo normal, y mamá se persignaba cada vez que escuchaba truenos. Fue entonces cuando tocaron la puerta. No era el toque amigable del compadre o el suave llamado del vecino. Era un golpe seco, urgente, que hizo que papá se pusiera de pie inmediatamente. Recuerdo que me asomé por la ventana de la cocina y vi una silueta bajo la lluvia. Un hombre alto, con sombrero que ocultaba su rostro, pero había algo en su postura que me erizó la piel. Papá abrió la puerta y por primera vez en mi vida, lo vi dudar. Solo fue un segundo, pero ese segundo me bastó para entender que conocía a ese hombre, y que esa visita no traía nada bueno. Lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino mi alma entera. Porque hay momentos que te marcan para siempre, momentos que dividen tu existencia en un antes y un después tan claro como el día y la noche. Y esa noche, bajo la lluvia que parecía llorar por lo que estaba por venir, yo estaba por conocer el rostro del hombre que destrozaría mi mundo. Ese hombre bajo la lluvia pronunció el nombre de mi padre con una voz que cortaba como cuchillo. Mateo, se llamaba. Y cuando papá salió al portal para hablar con él, yo me quedé pegada a la ventana, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a delatar. No alcanzaba a escuchar las palabras, pero veía los gestos. Papá tenía las manos abiertas, como tratando de calmar una situación. El desconocido apuntaba hacia él con el dedo, acusándolo de algo que yo no podía entender. Y entonces escuché el disparo que partió mi vida en dos. Vi caer a mi padre. Vi la sangre mezclándose con la lluvia. Vi al asesino huir corriendo mientras yo gritaba como animal herido. Mamá llegó corriendo, mis hermanos también, pero ya era demasiado tarde. Don Rafael, el hombre más fuerte que conocí, se desangraba en el lodo de nuestro portal. Esa imagen se me grabó en el alma con hierro candente. El rostro de Mateo, sus ojos fríos, su manera de caminar después de quitarme lo que más amaba. Juré esa noche, arrodillada junto al cuerpo de papá, que nunca olvidaría esa cara. Los años que siguieron fueron de pura supervivencia. Sin papá, nuestra familia se desmoronó como casa de naipes. Mamá envejeció 10 años en uno solo, y mis hermanos, mis pobres hermanos se llenaron de rabia y sed de venganza. Cada domingo, después de misa, juraban que encontrarían a Mateo y le harían pagar. La pobreza llegó como buitre a nuestra casa. Papá era el que traía el sustento, el que tenía trabajo seguro en el rancho de don Aurelio. Sin él,
Tuvimos que vender hasta los pollos del patio. Yo cosía ropa ajena de madrugada para ayudar, mientras mamá lavaba ropa en el río hasta que las manos se le agrietaron como tierra seca. Las noches eran lo peor. Escuchaba a mamá llorar bajito, creyendo que no la oíamos. Pero yo sí la escuchaba, y cada sollozo suyo era una puñalada más en mi corazón roto. ¿Sabes lo que se siente ser testigo del dolor de tu madre y no poder hacer nada para consolarla? El pueblo cambió con nosotros. Algunos nos ayudaban con comida o trabajo, pero otros nos miraban con lástima, y eso dolía casi tanto como la pérdida. Éramos la familia del muerto, la familia destruida por la venganza de un forastero. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi joven vida. Una mañana, después de cumplir los 20 años, miré a mamá desayunando sus tortillas secas con sal y supe que tenía que irme. No por abandonarla, sino por buscar una vida mejor, para poder enviarle dinero, para que mis hermanos pudieran seguir estudiando. Pero había otra razón, una que no le confesé a nadie: necesitaba alejarme de los recuerdos, de esa casa donde cada rincón me gritaba el nombre de papá. Necesitaba respirar aire que no estuviera cargado de dolor. El día que partí hacia la ciudad, con una maleta de cartón y el corazón hecho pedazos, jamás imaginé que el destino me tenía preparada la sorpresa más cruel y hermosa de mi vida. La ciudad me recibió como madre que no quiere a su hijo. Todo era ruido, risa y caras desconocidas que pasaban sin mirarme. Guadalajara parecía un monstruo gigante que me tragaba entera, tan diferente a mi San Miguel donde conocía hasta las piedras del camino. Conseguí trabajo en una fábrica de ropa, cosiendo vestidos para señoras ricas que nunca conocería. Mis dedos, acostumbrados al bordado delicado que mamá me había enseñado, ahora se movían como máquinas sobre telas baratas. 10 horas al día, 6 días a la semana, ganando apenas lo suficiente para pagar una cama en una casa de huéspedes y enviar unos pesos a mi familia. ¿Has dormido alguna vez en una habitación donde escuchas los sueños y pesadillas de extraños a través de paredes tan delgadas como papel? Esa era mi nueva realidad. Por las noches, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de papá, escuchaba su risa, sentía su mano acariciándome el cabello como cuando era niña. Las otras muchachas de la fábrica eran buenas conmigo, especialmente Carmen y Rosa, 2 hermanas de Michoacán que también habían llegado buscando una vida mejor. Ellas me enseñaron los caminos de la ciudad, dónde comprar comida barata, qué autobuses tomar, cómo defenderse de los hombres que te molestan en la calle. Los sábados por la noche, Carmen y Rosa me invitaban a una cantina que se llamaba El Corazón Roto. Un nombre que ahora me parece profético, ¿verdad? Era un lugar modesto, con mesas de madera desgastada y luces tenues que ocultaban la tristeza en los ojos de la gente. Pero tenía algo especial: música en vivo. Yo iba por la música, nada más. Los boleros y las rancheras me devolvían a casa por un rato, me hacían sentir que papá estaba sentado a mi lado, escuchando conmigo. Era mi única medicina para el dolor que cargaba como piedra en el pecho. Había un músico diferente cada sábado, pero todos tenían algo en común: cantaban como si su vida dependiera de cada nota. Como si la música fuera su única manera de respirar. Yo y los entendía perfectamente, porque la costura era lo mismo para mí. Puntada tras puntada, tratando de coser los pedazos rotos de mi corazón. Durante meses, esta fue mi rutina: trabajar, dormir, llorar en silencio, y los sábados, buscar consuelo en esas canciones que hablaban de amores perdidos y corazones rotos. Creí que había encontrado una paz frágil, que podría vivir así para siempre, enviando dinero a casa y manteniendo los recuerdos de papá guardados como tesoro secreto. Pero el destino tiene planes que nosotros no podemos imaginar. Y esa noche de marzo, cuando entré como siempre a El Corazón Roto, cuando vi al hombre que tocaba la guitarra con esa melancolía que traspasaba el alma, cuando mis ojos se encontraron con los suyos y reconocí esa mirada que había vivido en mis pesadillas durante años. Esa noche descubrí que a veces el infierno y el cielo pueden compartir el mismo rostro. Era él. Era Mateo. El asesino de mi padre estaba ahí, a 5 metros de mí, tocando una guitarra como si fuera lo más natural del mundo. Por un momento pensé que era mi imaginación,
que el dolor y la soledad me estaban jugando una broma cruel. Pero no, era él. Un poco más delgado, con algunas canas prematuras en las sienes, pero era el mismo hombre que había huido bajo la lluvia esa noche maldita. Mis piernas se volvieron de trapo. Carmen me preguntó si me sentía mal, pero yo no podía ni hablar. Solo podía mirarlo, con una mezcla de terror y rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta. Ahí estaba el hombre que había destruido mi familia, cantando una canción de desamor con una voz tan quebrada que me erizó toda la piel. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se detiene completamente? ¿Que todo alrededor tuyo desaparece y solo existe esa persona que tienes enfrente? Así me pasó esa noche. La cantina, la gente, el ruido, todo se desvaneció, y solo quedamos él y yo, conectados por un hilo invisible de dolor y venganza. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una delicadeza que me confundía. ¿Cómo podían esas mismas manos que habían apretado el gatillo crear música tan hermosa? ¿Cómo podía el hombre que me había quitado todo tocar con tanta ternura? Y entonces pasó lo impensable. Levantó la vista del instrumento y me vio. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que no esperaba, reconocimiento. Él también me había recordado después de todos estos años. En sus ojos vi sorpresa, miedo, y algo más profundo que no pude descifrar en ese momento. La canción se interrumpió. Sus manos temblaron sobre la guitarra y una cuerda se rompió con un sonido seco que cortó el silencio como navaja. El público murmuró, esperando que continuara, pero él no podía. Seguía mirándome con esos ojos que ahora parecían cargados de culpa. Me levanté tan rápido que tiré mi silla. Carmen gritó mi nombre, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta, empujando gente, tropezando con mesas, tratando de huir de esa mirada que me perseguía como fantasma. Corrí por las calles mojadas de Guadalajara sin rumbo, con el corazón saliéndoseme del pecho y los pulmones ardiendo. Llegué a mi cuarto y me encerré con llave. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, temblando como hoja en tormenta. No podía ser casualidad. En una ciudad tan grande, ¿cómo era posible que el destino nos hubiera puesto en el mismo lugar? ¿Qué quería Dios de mí? ¿Era una prueba? ¿Un castigo? Esa noche no dormí ni un minuto. Caminé de un lado a otro de mi pequeña habitación, preguntándome qué debía hacer. ¿Denunciarlo a la policía? ¿Llamar a mis hermanos? ¿Huir de Guadalajara? Pero había algo más, algo que me daba vergüenza hasta pensar, curiosidad. Una curiosidad enfermiza de saber qué había sido de él todos estos años, por qué tocaba con tanta tristeza, que lo había llevado a esa cantina. Y por más que traté de convencerme de que debía odiarlo, de que debía buscar venganza, una parte de mí sabía una verdad terrible, iba a volver a buscarlo. Pasé 3 días luchando conmigo misma, tratando de convencerme de que no volvería a esa cantina. 3 días donde cada puntada en la fábrica era una oración para que Dios me diera fuerzas para olvidar lo que había visto. Pero el sábado llegó otra vez, y mis pies me llevaron por su cuenta a el corazón roto. Ahí estaba él, en el mismo rincón, con la misma guitarra. Pero esta vez había algo diferente en su postura. Parecía estar esperándome. Cuando entré, levantó la vista inmediatamente, como si hubiera estado vigilando la puerta toda la noche. Me senté en una mesa al fondo, lo más lejos posible, pero lo suficientemente cerca para verlo. Carmen y Rosa me preguntaron qué me pasaba, por qué estaba tan pálida, pero yo no podía explicarles que estaba cenando con el fantasma de mi pasado. Esa noche tocó canciones diferentes. Todas eran de dolor, de culpa, de arrepentimiento. Era como si me estuviera hablando a través de la música, como si cada verso fuera una confesión dirigida directamente a mí. Había una canción que nunca olvidaré, hablaba de un hombre que cargaba una cruz tan pesada que ya no podía caminar. Cuando terminó el último bolero, la gente comenzó a irse. Mis amigas querían quedarse un rato más, pero yo les dije que tenía dolor de cabeza, que se fueran sin mí. Necesitaba quedarme. Necesitaba enfrentar lo que había entre nosotros.
Poco a poco la cantina se fue vaciando hasta que solo quedamos él, yo, y el cantinero que limpiaba vasos en la barra. Mateo guardó su guitarra con movimientos lentos, como si también él estuviera posponiendo el momento inevitable. Finalmente se acercó a mi mesa. Sus pasos sonaban como tambores de funeral en el silencio de la cantina vacía. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, y por primera vez en 4 años, escuché su voz. Valentina, dijo mi nombre como si fuera una oración. Su voz era más ronca de lo que recordaba, desgastada por el tiempo y tal vez por el dolor. Sabía que vendrías, agregó. He estado esperándote todas las noches desde que te vi. Yo no podía hablar. Tenía 1000 palabras atoradas en la garganta, pero ninguna salía. Solo lo miraba, tratando de encontrar en su rostro al monstruo que había vivido en mis pesadillas. Pero lo que veía era a un hombre cansado, con ojeras profundas y manos que temblaban ligeramente. Sé lo que piensas de mí, continuó. Sé lo que veniste a buscar. Y tienes derecho. Pero antes de que me mates o me entregues a la policía, déjame contarte algo que cambió todo lo que creía saber. ¿Has estado alguna vez en un momento donde sabes que las siguientes palabras van a cambiar tu vida para siempre? Yo estaba ahí, sentada frente al asesino de mi padre, y una parte de mí ya no quería escuchar venganza. Quería escuchar la verdad. Porque a veces, la verdad duele más que la mentira, pero es la única cosa que puede liberarte. Las palabras que salieron de su boca esa noche me partieron el alma en pedazos más pequeños que el polvo. Tu padre, comenzó con voz quebrada, mató a mi madre cuando yo tenía 15 años. La violó y la mató, y después convenció a todo el pueblo de que había sido un accidente. No, le grité. Mentiroso. Mi papá era un hombre bueno, un hombre de honor. Jamás haría algo así. Pero Mateo siguió hablando, y cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Me contó cómo su madre, una mujer soltera que lavaba ropa para sobrevivir, había rechazado los avances de don Rafael una tarde cuando él llegó borracho a buscarla. Como él la había forzado ahí mismo, en el río donde lavaba, y cuando ella amenazó con contarle a todo el mundo, él la ahogó entre las piedras. Mi madre se llamaba Esperanza, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Irónico, ¿verdad? Porque después de su muerte, yo perdí toda esperanza en la justicia de este mundo. Yo no quería creerle. Me aferré a la imagen de mi padre como a un rosario bendito. Pero había algo en los ojos de Mateo, una verdad tan dolorosa que era imposible fingir. Y entonces me contó el detalle que me quebró por completo. Tu padre tenía una cicatriz en forma de media luna en el brazo derecho, ¿verdad? Una cicatriz que decía que se había hecho de niño. Mi madre le hizo esa cicatriz con sus uñas, defendiéndose. La vi hacérsela. Vi sus uñas clavándose en su piel mientras se la mataba. Mi mundo se derrumbó como castillo de arena. Esa cicatriz existía. Yo la había visto 1000 veces. La había tocado cuando papá me contaba el cuento de cómo se había lastimado trepando un árbol. Pero nunca, jamás, imaginé que detrás de esa marca había la sangre de una mujer inocente. Mateo siguió contando. Como había esperado años para vengarse, como había aprendido a usar armas, como había llegado a nuestro pueblo esa noche lluviosa con el corazón lleno de odio y sed de justicia. Como después del disparo, cuando vio mi cara de niña asomada a la ventana, comprendió que había creado el mismo dolor que él había cargado toda su vida. Desde esa noche, me dijo, no he podido dormir en paz. No porque haya matado a tu padre, sino porque vi tu cara, Valentina. Vi el mismo dolor que yo sentí cuando tenía 15 años, y me di cuenta de que la venganza no sana nada. Solo crea más huérfanos, más corazones rotos. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad. El cantinero había cerrado el lugar y nos había dejado solos, tal vez comprendiendo que estábamos viviendo un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Sabes qué es lo más cruel del destino? Que puede ponerte frente a frente con tu dolor más grande, y al mismo tiempo, mostrarte que ese dolor tiene una historia que jamás imaginaste.
Esa noche, mirando los ojos llenos de culpa de Mateo, comencé a entender algo que me aterraba, que el amor y el odio a veces nacen de la misma semilla. Lo que comenzó esa noche fue lo más hermoso y lo más maldito que me ha pasado en la vida. Después de escuchar la verdad sobre papá, ya no sabía qué sentir. El odio que había cargado durante años se mezcló con una compasión que me daba vergüenza confesar. Mateo no era el monstruo de mis pesadillas. Era un huérfano como yo, marcado por el mismo hombre que yo había idolatrado. Comenzamos a vernos en secreto. Primero fueron encuentros casuales en la cantina, después él empezó a esperarme a la salida de la fábrica. Caminábamos por las calles de Guadalajara sin rumbo, hablando de nuestras heridas, de nuestros miedos, de cómo el dolor había moldeado nuestras vidas. Me contó cómo había vivido todos estos años. Después de matar a papá, había huido como animal perseguido, trabajando en ranchos lejanos, durmiendo a la intemperie, cargando la culpa como piedra en la espalda. La música había sido su única salvación, la única manera de sacar el dolor que lo ahogaba por dentro. Yo le conté sobre mamá, sobre mis hermanos, sobre las noches donde lloraba recordando la imagen de papá cayendo bajo la lluvia. Y cuando hablaba, él me escuchaba con esa atención que solo dan los que han sufrido de verdad, los que entienden el peso de las lágrimas. Una noche, después de semanas de encontrarnos, sucedió lo impensable. Estábamos sentados en un parque, bajo un farol que apenas alumbraba, y él me tomó la mano. Una mano tibia, callosa por el trabajo y la guitarra, pero gentil como caricia de madre. Valentina, me dijo, sé que está mal lo que siento por ti. Sé que no tengo derecho después de lo que hice. Pero estos días contigo han sido los únicos donde no he sentido que merezco estar en el infierno. Yo debería haber retirado mi mano. Debería haberle gritado, haberle recordado que él había destruido mi familia. Pero no pude. Porque en el fondo de mi corazón sabía que yo sentía lo mismo. Ese hombre roto, arrepentido, que cargaba su cruz con dignidad, había despertado en mí algo que creí que jamás podría sentir. Nuestro primer beso fue salado por las lágrimas. Nos besamos llorando, sabiendo que ese momento nos condenaba a los dos. Porque ¿cómo se puede amar al hombre que mató a tu padre? ¿Cómo se puede encontrar ternura en los labios que una vez pronunciaron las palabras que acabaron con tu mundo? Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y esa noche, besando a Mateo bajo las estrellas de Guadalajara, comprendí que a veces el amor nace en los lugares más impasibles, como flor que crece entre las ruinas. Desde entonces nos volvimos adictos el uno al otro. Nos encontrábamos cada noche, robando momentos de felicidad en medio de la culpa. Él me cantaba canciones que componía para mí, yo le cosía camisas con mis propias manos. Pero sabíamos que estábamos jugando con fuego. Y el fuego, tarde o temprano, siempre quema a quienes se acercan demasiado. Los meses que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Mateo y yo vivíamos nuestro amor a escondidas, como ladrones robando momentos de felicidad en medio de la noche. Cada encuentro era un pecado que saboreábamos con desesperación, sabiendo que podría ser el último. Nos citábamos en lugares diferentes cada noche. A veces era el parque donde nos dimos nuestro primer beso, otras veces una pequeña iglesia abandonada en las afueras de Guadalajara donde él me cantaba canciones que solo yo conocía. Mi favorita era una que decía, eres mi culpa más hermosa, mi condena más querida. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón está partido en dos, pero las dos mitades laten más fuerte que nunca? Así vivía yo. Durante el día, en la fábrica, mis manos cosían vestidos mientras mi mente vagaba hacia sus ojos. Hacía el sonido de su risa cuando le contaba alguna travesura de mis días de niña en San Miguel. Por las noches, en sus brazos, me olvidaba del mundo entero. Pero el amor clandestino cobra facturas muy altas. Empecé a faltar a las cartas que le escribía a mamá. Ya no podía contarle sobre mi vida sin mentir, y mentirle a mi madre me dolía como puñal en el pecho. ¿Cómo le iba a decir que me había enamorado del hombre que mató a papá? ¿Cómo le iba a explicar que cada noche besaba los labios que habían pronunciado la sentencia de muerte de don Rafael?
Carmen y Rosa empezaron a sospechar. Me veían llegar tarde al trabajo, con ojeras de desvelada pero con una sonrisa que no podía esconder. ¿Tienes novio?, me decía Carmen con esa sonrisa pícara de mujer que conoce los secretos del corazón. Y yo solo me sonrojaba y cambiaba de tema, cargando mi secreto como cruz bendita y maldita a la vez. Una noche, mientras caminábamos por el malecón, Mateo me tomó de las manos y me dijo algo que me heló la sangre. Valentina, tengo que irme de Guadalajara. ¿Por qué?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Había visto la manera como algunos hombres lo miraban en la cantina. Había notado cómo él volteaba nervioso cuando escuchaba sirenas de policía. Tu hermano mayor está preguntando por mí, me confesó. Alguien me reconoció y le dijo que el asesino de su padre toca guitarra en El corazón roto. Es cuestión de tiempo antes de que llegue aquí con ansias de venganza. Mi mundo se tambaleó como casa en temblor. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. Porque ¿cómo se despide una de su primer amor? ¿Cómo se deja ir al hombre que te enseñó que el corazón puede latir otra vez después de creerse muerto? Llévame contigo, le supliqué, aferrándome a él como náufrago a tablas salvavidas. Pero él negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por esas mejillas que yo había besado 1000 veces. No puedo condenarte a una vida de huir conmigo. Mereces más que eso, Valentina. Mereces un amor limpio, sin fantasmas. Esa noche hicimos el amor como si fuera la última vez que existiríamos en este mundo. Y tal vez era cierto, porque al amanecer, cuando desperté entre sus brazos, ya sabía que algo terrible estaba por suceder. El destino siempre cobra sus deudas. Y la nuestra estaba a punto de cobrarse con sangre. Esa mañana desperté con el corazón partido en 1000 pedazos, sabiendo que era la última vez que vería dormir a Mateo a mi lado. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de mi pequeño cuarto, iluminando su rostro tranquilo, y yo me quedé ahí, grabándome cada detalle, sus pestañas largas, la pequeña cicatriz en su barbilla, la manera como sus labios se curvaban hacia arriba incluso mientras soñaba. ¿Sabes lo que se siente memorizar cada segundo porque sabes que será lo único que te quede? Así pasé esa mañana, acariciando su cabello mientras él dormía, tratando de guardar en mi corazón cada latido de felicidad antes de que llegara la tormenta. Cuando despertó y me vio llorando, no me preguntó por qué. Simplemente me abrazó más fuerte, como tratando de fundirme con él para siempre. Sabíamos que las palabras sobraban. Sabíamos que esa era nuestra despedida. Tengo algo para ti, me susurró al oído con esa voz ronca que me erizaba toda la piel. Se levantó desnudo, sin pena, y buscó entre sus cosas hasta sacar un papel doblado con cuidado. Es una canción que escribí para ti. Para que cuando me extrañes, puedas cantarla y sentir que estoy contigo. Mis manos temblaron al tomar ese papel. Era su letra, esa caligrafía que yo había aprendido a amar en las notas que me dejaba escondidas. La canción se llamaba Valentina, mi pecado hermoso, y cada verso era una declaración de amor y arrepentimiento que me llegó hasta el alma. Nos vestimos en silencio, sabiendo que cada movimiento nos acercaba más al adiós. Él guardó su guitarra en el estuche de siempre, yo doblé la camisa que le había cosido la semana anterior. Éramos dos almas preparándose para despedazarse. ¿A dónde irás?, le pregunté, aunque sabía que era mejor no saberlo. El amor a veces pide ignorancia para poder sobrevivir. Lejos, me respondió, donde tu hermano no pueda encontrarme, donde nadie conozca mi historia. Se acercó y me tomó el rostro entre sus manos callosas. Pero nunca tan lejos que no pueda amarte desde la distancia. Caminamos hacia la puerta de la fábrica donde trabajaba, como habíamos hecho tantas otras mañanas. Pero esta vez, cada paso era una pequeña muerte. La gente pasaba a nuestro lado sin saber que estaban presenciando el final de la historia de amor más imposible y hermosa que he vivido. Cuando llegamos a la esquina donde siempre nos despedíamos, él se detuvo. Cierra los ojos, Valentina, me pidió. Obedecí, y sentí sus labios en los míos por última vez. Un beso que sabía a lágrimas, a promesas rotas, a amor eterno. Cuando abrí los ojos,
Ya se alejaba por la calle, sin voltear atrás. Llevaba su guitarra al hombro y arrastraba los pies como hombre que carga el mundo entero. Me quedé ahí parada, viéndolo desaparecer entre la multitud de Guadalajara, sabiendo que se llevaba pedazos de mi alma que nunca me devolvería. Esa noche, en mi cuarto vacío que aún olía a él, leí su canción una y otra vez hasta aprenderla de memoria. Y mientras la cantaba bajito, para que nadie me oyera, una verdad terrible comenzó a crecer en mi vientre. Una verdad que cambiaría todo otra vez, que me daría la alegría más grande y el dolor más profundo de mi vida. 2 meses después de que Mateo desapareciera de mi vida, mi cuerpo comenzó a hablarme en un idioma que yo no quería entender. Las náuseas matutinas llegaban puntuales como campanas de iglesia, y mis vestidos empezaron a apretarme en la cintura como si mi propio cuerpo me estuviera traicionando. ¿Has sentido alguna vez que la vida te pone frente a una verdad que cambiará todo para siempre? Así me sentía yo, parada frente al espejo de mi pequeño cuarto, con las manos temblorosas sobre mi vientre que apenas comenzaba a redondearse. Ahí dentro crecía un pedacito de Mateo, un pedacito de nuestro amor prohibido. Al principio traté de negarlo. Me decía a mí misma que era el dolor de la separación, que mi cuerpo solo extrañaba sus caricias. Pero cuando Carmen me vio vomitar detrás de la fábrica una mañana, su mirada de mujer experimentada me dijo todo lo que yo no quería admitir. «Ay, Valentina», me susurró, abrazándome mientras yo lloraba como niña perdida. «¿Quién es el padre? ¿Dónde está ese hombre que te dejó así? ¿Cómo le iba a explicar que el padre de mi hijo era el asesino de mi papá? ¿Cómo le iba a decir que había amado con locura al hombre que había destruido mi familia?» Solo pude llorar más fuerte, aferrándome a ella como náufrago a tablas salvavidas. Las noches se volvieron eternas. Me quedaba despierta, con la mano sobre mi vientre, sintiendo como la vida crecía dentro de mí. Y con cada día que pasaba, el dilema me desgarraba por dentro. ¿Qué iba a hacer con este bebé? ¿Cómo iba a criarlo sola? ¿Qué le diría cuando creciera y preguntara por su papá? Pero había algo más terrible que me quitaba el sueño, mis hermanos. Sabía que tarde o temprano descubrirían mi estado, y cuando eso pasara, no habría mentira en el mundo que pudiera proteger mi secreto. En San Miguel de las Flores, una mujer soltera embarazada era motivo de escándalo, pero una mujer embarazada del asesino de su padre, eso era motivo de tragedia. Una noche, mientras cantaba bajito la canción que Mateo me había dejado, sentí algo que me erizó toda la piel, una patadita suave, como mariposa que toca una flor. Mi bebé me había escuchado cantar la canción de su papá. Era como si él supiera. Como si ya entendiera la historia de amor y dolor que lo había traído al mundo. «Perdóname, mijito», le susurré a mi vientre con lágrimas rodando por mis mejillas. «Perdóname por traerte a un mundo donde tu historia comenzó con sangre y lágrimas». Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que me perseguiría para siempre, pero que en ese momento me pareció la única salida. Tenía que irme más lejos, donde nadie me conociera, donde pudiera inventar una historia nueva para mi hijo. Pero antes, tenía que hacer algo que me aterraba más que cualquier otra cosa. Tenía que escribirle una carta a mamá, contándole una mentira piadosa que protegiera a mi bebé pero que me condenara a mí para siempre. Esa noche, con la pluma temblándome en la mano, comencé a escribir las palabras que cambiarían el destino de 3 generaciones. Palabras que cargaría como cruz hasta el día de hoy, cuando finalmente puedo contarte la verdad completa. Y aquí termina mi historia. Una historia que he guardado como tesoro maldito durante más de 60 años, y que hoy te entrego porque ya no puedo cargar sola con este peso. Esa noche escribí la carta más difícil de mi vida. Le mentí a mamá, le dije que me había casado en secreto con un buen hombre que murió en un accidente, que regresaba embarazada y avergonzada a casa. Era la única manera de proteger a mi bebé del escándalo y la venganza que lo perseguiría toda la vida. Huí de Guadalajara cuando tenía 3 meses de embarazo. Me fui hasta Puebla, donde nadie conocía mi historia, donde pude reinventarme como viuda joven y respetable. Trabajé cosiendo hasta que los dedos me sangraron, lavé ropa ajena hasta que las manos se me agrietaron,
Todo por darle a mi hija una vida digna. Cuando nació mi esperanza, sí, le puse el nombre de la madre de Mateo, como una manera de honrar su memoria. Cuando la tuve en mis brazos, vi en sus ojitos los mismos ojos de su padre. Pero en lugar de dolerme, me llenó de una paz extraña. Porque ahí entendí que el amor es más fuerte que el odio, que la vida siempre encuentra la manera de seguir adelante. La crié sola, pero nunca nos faltó nada importante. Le di valores, educación, cariño. Le inventé historias hermosas sobre su papá héroe que había muerto defendiendo a los más débiles. Y cuando ella creció, se casó y me dio nietos, supe que había valido la pena cada sacrificio. Nunca volví a saber de Mateo. A veces me pregunto si estará vivo, si alguna vez pensará en nosotras. Pero aprendí a vivir con esa incertidumbre, a amar su recuerdo sin amargura. ¿Sabes por qué te cuento todo esto ahora, a mis 82 años? Porque los secretos pesan. Pesan como piedras en el alma, y yo ya estoy cansada de cargarlos. Quería que alguien más supiera que existió este amor imposible, que de la tragedia más grande de mi vida nació la bendición más hermosa. Mi hija Esperanza murió hace 5 años sin saber nunca la verdad. Se fue creyendo que su padre había sido un héroe, y tal vez estuvo bien así. Pero yo necesitaba que alguien conociera la historia completa, que alguien entendiera que a veces el corazón ama donde no debe, pero eso no lo hace menos real. He aprendido, después de todos estos años, que la vida no es blanca o negra. Que se puede odiar y amar a la vez, que se puede perdonar sin olvidar, que de las cenizas más dolorosas pueden nacer las flores más hermosas. Mateo mató a mi padre, sí. Pero también me enseñó que el amor verdadero existe, aunque dure poco, aunque esté prohibido. Me dio a mi hija, me dio los meses más intensos de mi juventud, me dio una historia que, por dolorosa que sea, me pertenece completamente. Ahora que te he contado todo, siento como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que he cargado durante décadas. La verdad duele, pero también libera. Y yo quería irme de este mundo sabiendo que alguien más conoce mi secreto. Que mi historia no morirá conmigo. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme, por entender que el corazón humano es más complejo de lo que creemos. Y si algún día te preguntan si el amor verdadero existe, diles que sí. Diles que existe, aunque sea breve, aunque sea imposible, aunque nazca en los lugares más inesperados. Esa es mi herencia para el mundo, la certeza de que el amor siempre encuentra la manera de florecer, incluso entre las espinas más punzantes.